Muy buenas noches tengan todos ustedes, les saludo con aprecio a través de estos medios digitales. El día de hoy tendremos la cuarta entrega de nuestro curso de profecía y miraremos un tema muy importante. Por favor, no se despegue de su asiento. Vamos a comenzar entonando las estrofas del himno número 501. Adoremos juntos al Señor. Mi vida en servicio de Dios es el lema que vibra en mi ser. Al lado de Cristo persisto en vivir y así muy feliz siempre estar. Andando, sonriendo, sirviendo, cantando al cielo yo voy. Pues quiero sentir el placer de vivir por Jesús. El tema que vamos a estudiar esta noche lleva por título La bestia que sube de la tierra. Así es un tema bastante interesante. Antes de entrar al tema de la bestia que sube de la tierra, me gustaría compartir con ustedes un breve resumen del libro de Apocalipsis para que podamos visualizar de manera panorámica cómo es que el tema de la bestia que sube de la tierra encaja perfectamente en los eventos que tienen que ver con el tiempo del fin. El Apocalipsis en un vistazo. Ustedes pueden observar en su pantalla esta figura de un candelabro que se le conoce como menorá en la Biblia. Este es un mueble que se utilizaba en el santuario de los israelitas para alumbrar el lugar santo. Ustedes observan que este mueble es una lámpara, en palabras actuales, que tiene 7 brazos. Pues resulta que los eruditos, los estudiosos del libro de Apocalipsis han encontrado que el libro de Apocalipsis está estructurado en forma de menorá. ¿Qué significa eso? Que tiene 7 visiones. Van a observar que hay 3 visiones iniciales, una visión central y enseguida tenemos 3 visiones finales. Las primeras visiones son las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas. La visión central es la crisis final y después tenemos las 7 plagas, el milenio y la nueva Jerusalén. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué está escrito así el libro de Apocalipsis? Bueno, esto no es nuevo. Si usted estudia con detenimiento los libros del Antiguo Testamento, también están escritos no necesariamente en un modelo de menorá, pero sí en una forma que conocen los expertos como quiasmo, donde las primeras partes se corresponden con las partes finales y en el centro se deja el mensaje más importante. Esto significa que los capítulos 12 al 14 de Apocalipsis poseen el mensaje central de Apocalipsis. Vamos a utilizar algo que los millennials no me dejarán mentir, utilizamos muy a menudo, el pinch to zoom, que es básicamente la herramienta que tienen todos los teléfonos, las tabletas, para acercar o para agrandar algo y verlo con más detalle. Y vamos a concentrarnos en la visión central del capítulo 12 al 14 de Apocalipsis. Hacemos zoom y entonces nos dirigimos al capítulo 12. ¿Qué tiene el capítulo 12? Nos presenta una ventana panorámica en donde se encuentran 3 elementos sustanciales del cristianismo. Encontramos en primer lugar el nacimiento y la entronización de Cristo. Después observamos un periodo especial de persecución en la Edad Media, que ya lo vimos en el tema anterior. Y finalmente nos introducimos al tiempo del fin. Si hacemos pinch to zoom para acercarnos todavía más a esta imagen, encontramos que en Apocalipsis 12 de los versículos 1 al 6, el dragón ataca al hijo varón. ¿Quién es el hijo varón? Es Jesús y es una clara
señal del nacimiento de Cristo en esta tierra. Después los versículos del 7 al 9 nos dirigen a la batalla que se realizó en el cielo cuando Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y entonces los versículos 10 al 12 se entona un himno de victoria que claramente hacen una alusión a la muerte de Jesucristo en la tierra y, por supuesto, la victoria de todos los cristianos. Enseguida, en los versículos del 13 al 16, se presenta el ataque que Satanás lanzó contra el pueblo especial de Dios durante toda la Edad Media, que son los 1260 años. Ahora, miremos con atención el cuadro. Satanás no pudo derrotar a Jesús cuando era un bebé. Tampoco lo pudo derrotar en el cielo. Tampoco lo pudo derrotar en ninguna ocasión mientras estuvo aquí en la tierra. Y tampoco lo pudo derrotar en la cruz. Al contrario, Jesús venció en la cruz. Y tampoco pudo hacer que el cristianismo desapareciera durante toda la Edad Media, por mucho que se esforzó. Ahora, como no lo ha logrado en ninguna de estas ocasiones, noten ustedes lo que Apocalipsis 12, 17 dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Como no ha podido vencer jamás, entonces ahora quiere intentar su último ataque contra el pueblo de Dios, justamente en el periodo final de la historia de este mundo. De esta forma, el versículo 17 de Apocalipsis 12 es una especie de puerta que nos lleva al último capítulo de la historia de este mundo, en donde claramente encontramos los tres protagonistas del tiempo del fin, que es la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra y el remanente. En el capítulo 13 encontramos la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra, que son la coalición del maligno, y en el capítulo 14 encontramos el remanente, que es el pueblo de Dios, y el mensaje especial de ese pueblo. Habiendo atendido este breve resumen de Apocalipsis, ahora vamos a entrar como tal al tema. Vemos en pantalla Apocalipsis 13:11 y dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Quién es la segunda bestia? Tenemos algunos indicios. El primero es que se levantaría en el tiempo correcto. Apocalipsis 13:10 nos dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada, debe ser muerto. Este texto que vemos en pantalla está justo después del periodo de reinado del papado y es una clara señal de la Revolución Francesa, que comenzó el 5 de mayo de 1789 y concluyó el 9 de noviembre de 1799. ¿Ustedes recuerdan durante cuánto tiempo iba a gobernar el papado? Lo vimos en el tema anterior. Gobernaría del 538 al 1798 y eso nos lleva a la cantidad de 1260 años. Quiere decir que alrededor del año 1798 surgiría de la tierra esta nueva bestia. El segundo indicio es que se levantaría en el lugar correcto. La Biblia dice que subía de la tierra. La primera bestia sube del mar. De hecho, todas las anteriores bestias que hemos estado estudiando hasta este momento suben del mar, pero de repente esta segunda bestia de Apocalipsis 13 sube de la tierra. ¿Qué representa el mar? Ya lo vimos, pero no está de más un recordatorio. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, dice Apocalipsis 17:15. Así que la bestia que sube del mar representa que es un reino que subió donde había mucha gente, muchas personas. Ahora, si los mares representan un área poblada, entonces la tierra representa un área relativamente despoblada. Quiere decir que este nuevo reino está surgiendo en un lugar donde hay muy poca gente. El tercer indicio es que sería una nación nueva, y la Biblia lo dice claramente: después vi otra bestia. No está diciendo un cuerno
o que salió otro cuerno, o que salió entre los 10 cuernos. Dice otra bestia, es una nación totalmente nueva, que no tiene nada que ver con las anteriores. Ahora tenemos un cuarto indicio que se levantaría rápidamente. La palabra que se utiliza en el griego para subir en este texto es anabaino y describe el crecimiento de las plantas, de los árboles, de los frutos, que es rápido y silencioso. En esta imagen se nos presenta de nueva cuenta el periodo de gobierno del papado, 538 a 1798. Pero en el intermedio de esos dos puntos tenemos que en 1492 se descubre América y que en 1516 inicia la Reforma Protestante. Dios permitió que se descubriera América 25 años antes del inicio de la Reforma Protestante por Martín Lutero. Y ahora vamos a ver por qué esto es tan importante. Generalmente todas las bestias anteriores surgen del mar. Significa que se levantaron por la fuerza con conquistas violentas y lo hicieron saliendo del mar, es decir, de entre las muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas mediante las guerras. Pero esta nueva bestia surge de la tierra y la Biblia dice que es semejante a un cordero, que tiene 2 cuernos como los de un cordero. Pregunto, ¿se referirá a una nación cristiana? Porque la palabra cordero en la Biblia nos conecta directamente con Cristo, sí o sí. Y también lo que la Biblia está diciendo hasta este momento es que esta nueva nación no conquistó un territorio mediante la fuerza bruta de una guerra. Además, como ya vimos, no salió del mar, sino de la tierra. Es un lugar que tiene poca población y pequeñas civilizaciones, un lugar sin territorios definidos ni fronteras, y también es un lugar sin ciudades, ni puertos, ni calles. Los cuernos de esta nueva bestia son símbolo del poder y ellos indican que esta segunda bestia deriva este poder de la libertad político-religiosa. Algunos expertos dicen que un cuerno representa la libertad política o libertad civil y el otro cuerno representa la libertad religiosa. Este nuevo poder gobierna durante la segunda fase del papado, tiene excelentes relaciones diplomáticas con el Vaticano y tiene poder sobre las demás naciones del mundo. Como vemos en esta diapositiva, los versículos 15 y 16 de Apocalipsis 12 nos dicen: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, que representa al pueblo de Dios, agua como un río, que representa la persecución de la Edad Media, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿De dónde dijimos que salía la nueva bestia? De la tierra. Ahora, ¿quién ayudó a la mujer? ¿Quién ayudó al pueblo? La tierra. Es interesante. Pues la tierra, dice, abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Los peregrinos comenzaron su viaje el 5 de agosto de 1620 al zarpar del puerto de Southampton a bordo del navío Mayflower y luego de atravesar el Atlántico Norte arribaron a las costas americanas de Nueva Inglaterra en noviembre de ese mismo año en la zona donde se emplaza la actual ciudad de Provincetown, prácticamente en el Cabo de Cod de Massachusetts. El 26 de noviembre de 1620, el centenar de pasajeros del Mayflower juró un pacto instigados por 35 de ellos contra las persecuciones del rey Jacobo I de Inglaterra. Tal pacto es conocido como el Pacto del Mayflower y por este se hacía un edicto que establecía reglas para la vida en común y para los principios que regirían el futuro establecimiento a fundar en el Nuevo Mundo. Establecimiento que resultó ser la colonia del Plymouth. El Pacto de Mayflower incluía criterios democráticos, es decir, libertad civil y respeto para las creencias religiosas personales, que nosotros lo conocemos como libertad religiosa o libertad de conciencia. La América del Norte entonces se convirtió en un refugio y baluarte de quienes eran perseguidos a causa de su fe en Europa. Durante 1260 años el papado estuvo persiguiendo a las personas, estuvo coartando su libertad de conciencia, de decidir por sus gobernantes, de decidir sus creencias, y muchas personas estaban enfadadas, y estaban tan enfadadas
que les parecía mejor aventurarse al alta mar, que en aquellos tiempos hacer un viaje de estos era muy arriesgado y muchos de ellos no sabían si podrían llegar con vida o no a su destino, pero de donde estaban saliendo estaba tan feo que no les importaba morir en el mar con tal de salir de Europa. Así que muchas personas, al igual que los padres peregrinos del Mayflower, se abalanzaron a la costa este de los Estados Unidos y prácticamente a toda América buscando libertad. Muy pronto tomaron el nombre de Estados Unidos de América al proclamar la independencia el 4 de julio de 1776. Desde sus inicios fue un país protestante con sentimiento anticatólico y obviamente el sentimiento anticatólico deriva pues de toda la persecución de la Edad Media. Con el tiempo ese recelo y el prejuicio irían desapareciendo. La Constitución de los Estados Unidos garantiza las libertades físicas y espirituales, porque fue creada por personas que venían huyendo de la persecución y que juraron que nunca más establecerían un gobierno opresor en donde se coartara la libertad de conciencia de las personas que habitaran dicho país. Vamos a ver un poco de historia rápidamente de cómo es que los Estados Unidos llegarían a tener la supremacía mundial. De 1861 a 1865 comienza lo que se conoce como la Guerra Civil Americana. Básicamente los estados del norte y los estados del sur entran en una contienda por la abolición de la esclavitud. De 1914 a 1919 tenemos la Primera Guerra Mundial. Y para 1933 Adolfo Hitler toma el poder en Alemania. En ese momento los Estados Unidos ocupaban el lugar número 16 detrás de España, Turquía, Polonia, etc. Para la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945, los Estados Unidos se van a la cabeza del mundo. A pesar de que ellos no habían entrado en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, sino hasta después que a los japoneses se les ocurriera la brillante idea de bombardear una base militar de Estados Unidos en Pearl Harbor. Así que los americanos, en represalia contra los japoneses, lanzan tremendas bombas en Hiroshima y Nagasaki, dando un fuerte puñetazo sobre la mesa y diciendo: señores, somos los Estados Unidos de Norteamérica, deben tener cuidado al meterse con nosotros. Entonces, de 1950 a 1954 empieza la Guerra de las Coreas, un nuevo integrante donde básicamente la Unión Soviética y los Estados Unidos están tratando de repartirse las Coreas. Algo muy semejante sucede en Vietnam. Los vietnamitas del sur invitan a los americanos para que intervengan en un conflicto que, pues hasta donde sabemos hoy, nadie ganó. Después, en la década de los 70, el poderío ruso crecía y crecía y los Estados Unidos parecía debilitarse. Pero algo interesante sucedió en lo que se conoce como la crisis cubana del 62. La historia del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, con la mediación del Vaticano, encierra una trayectoria que se mueve entre dos pactos secretos que cambiaron el mundo. La pregunta es: ¿qué tenía que hacer el Vaticano mediando entre dos naciones, entre dos estados? Se supone que la iglesia es una cosa y el estado es otra, pero de repente vemos al Vaticano mediando conflicto entre estos dos estados. Más adelante, en 1982, tenemos lo que se conoce como la Santa Alianza entre Estados Unidos y Roma. Recuerdan que hace un momento dije que los Estados Unidos por mucho tiempo fue un país con sentimiento anticatólico. De hecho, los Estados Unidos hoy en día sigue siendo considerado como una nación protestante y desde los Estados Unidos se ha exportado el cristianismo a muchas partes. Pero de repente algo cambió. El presidente Reagan y Juan Pablo II intercambiaron en secreto varias cartas acerca de los acuerdos armamentistas entre los soviéticos y los Estados Unidos. En 1984, Estados Unidos envió un embajador al Vaticano, algo nunca antes visto. Y en 1989 se da la caída del muro de Berlín. Para ese momento el mundo estaba polarizado entre comunistas y capitalistas. Los comunistas estaban comandados
por la Unión Soviética y los capitalistas por los Estados Unidos. Pero de pronto, después de esta alianza que se da entre Estados Unidos y Roma papal, vemos caer en 1989 el muro de Berlín. Muchas personas dicen, bueno, simplemente fue un muro que se cayó, no representa gran cosa, pero ese muro representa el fin de la era comunista en Europa. Y en 1990 justamente se conoce como la caída del comunismo europeo. Llegados a 1991 se da la guerra del Golfo Pérsico, que es el primer golpe al Islam por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en 1991 Rusia no intervino. ¿Saben por qué? Porque Estados Unidos era la única superpotencia mundial. Debemos recordar que esta bestia de la cual estamos hablando, que sube de la tierra, de repente comienza a hablar como dragón. Pregunto, ¿por dónde habla un país? Por medio de sus leyes y sus cuerpos legislativos. Noten estas declaraciones. La pared de separación entre iglesia y Estado es una metáfora basada en una mala historia. Miren esta otra declaración. A medida que el segundo siglo de la Declaración de Derechos llega a su fin, la Corte Suprema está redefiniendo qué significa la libertad religiosa en el tercer siglo. ¡Wow! Como si no estuviera muy claro qué es libertad religiosa, ellos quieren redefinirlo. Y sigue diciendo, en términos amplios, el nuevo enfoque de la Corte ayuda a las religiones convencionales mientras hiere a las no convencionales. Es decir, si lo que tú piensas se adapta a ellos, no tienes problemas. Pero si tu creencia religiosa no se adapta a ellos, vas a tener problemas. Los versículos 12 en adelante vienen a corroborar la supremacía mundial de este poder. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? El papado. En presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿De quién está hablando? Del papado. Ahora, ¿cómo es que los Estados Unidos hacen que todo el mundo adore al papado? Pareciera algo risorio, pareciera algo sin sentido, pero es lo que la Biblia dice. ¿Cómo es que lo hace? Pues la única forma es a través de una supremacía mundial. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. El descenso del fuego en la Biblia es una clara representación del descenso del Espíritu Santo. Pero si esta bestia está hablando como dragón, significa que ese es un falso derramamiento del Espíritu Santo. Y justamente alrededor de la fecha del surgimiento de los Estados Unidos, también surgieron muchas religiones que hacían creer a las personas que descendía el Espíritu Santo sobre ellos y entonces tenían la capacidad para obrar muchos milagros. Interesante porque la Biblia dice que el propósito de eso es engañar a los hombres. Ahí está en el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y ha vuelto a vivir. ¿Qué es la imagen de la bestia? Como hemos visto en el versículo anterior, la iglesia y el Estado se van a unir para hacer cumplir las prácticas religiosas. Lo que la Biblia está diciendo es que los Estados Unidos va a ser una imagen del papado. ¿Una imagen del papado? ¿A qué se refiere eso? Bueno, básicamente que lo que el papado hizo en la Edad Media, los Estados Unidos lo va a volver a hacer en la última parte de la historia de este mundo, que consiste en unir la iglesia y el Estado en un mismo sistema, con el cual se obtiene el control total del mundo y de las conciencias y se obliga a todas las personas a tener un mismo sistema de creencias. Observen lo que dice este comentario bíblico. Cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. Es decir, cuando se quiera coartar la libertad de conciencia y se obligue a las personas
hacer la voluntad de una iglesia o de algunas iglesias, entonces estaremos básicamente volviendo a vivir lo que se vivió en la Edad Media. Muchos de ustedes puedan pensar que esto es imposible, que tenemos las garantías individuales, que tenemos los derechos humanos, pero en este momento, mientras estamos experimentando una de las peores crisis sanitarias en todo el mundo, hay muchas personas que se están preguntando si las garantías individuales pueden seguir observándose, porque ustedes saben que a muchos se nos ha dicho quédate en casa, pero hay muchas personas que simplemente no les importa y no quieren quedarse en casa. Y algunos se preguntan, ¿será que el gobierno puede invalidar esas garantías individuales para proteger al resto de la población que sí le interesa su vida y quiere cuidarse? En ese mismo contexto de catástrofes, de pestes, de hambres, de guerras, de contingencias sanitarias, serán invalidadas las garantías individuales y entonces el Estado decidirá básicamente lo que es bueno y lo que es malo, y al resto de las personas solo le quedará obedecer. Hoy por hoy estamos observando por todas partes lo que se conoce como ecumenismo católico. ¿Qué es el ecumenismo? La unión de todos los cristianos en puntos comunes de doctrina. Y esto la verdad que suena muy guay, dijeran los españoles. Esto suena muy interesante, suena muy bonito. Los ecumenistas dicen, a ver, si verdaderamente somos cristianos, tenemos que demostrarlo a través de la unidad. Ya no importa lo que tú creas, lo que yo creo, lo que importa es que estamos unidos. Y eso, aunque suena muy bonito, aunque todos quisiéramos que todos estuviéramos unidos, es justamente lo que la Biblia dice que va a suceder. Es justamente lo que Satanás desea, no para que se fortalezca la iglesia de Cristo, sino para introducir tremendos engaños en la población mundial. Queridos hermanos y hermanas, el texto de la primera carta de San Pedro que hemos escuchado centra la reflexión de la semana de oración para la unidad de los cristianos. El apóstol se dirige a la primera generación de fieles para que tomen conciencia del don que han recibido por el bautismo. Del mismo modo, todos nosotros, durante esta semana de oración, estamos llamados a redescubrir nuestro bautismo y hacerlo juntos todos los cristianos, católicos, protestantes y ortodoxos, dejando atrás lo que divide. Una decadencia espiritual, desastres naturales, caos social y dificultades económicas conducen a la unión de la iglesia y el Estado. Como decía, en un contexto de crisis es que el Estado busca a la iglesia para saber qué hacer y la iglesia entonces dicta lo que se tiene que hacer. Satanás toma ventaja de esta situación introduciendo un falso reavivamiento espiritual, que es lo que dice la Biblia en el versículo 13 del capítulo 13, que también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Pregunto, si el demonio o Satanás buscara unir religiosamente a las personas, ¿qué poder usaría? ¿Qué medio usó al principio del cristianismo primitivo para unir el paganismo y el cristianismo? Bueno, pues la adoración, aquellas cosas que no deben ser adoradas. Para conciliar a los paganos con los cristianos nominales, Roma, siguiendo con su política habitual, mezcló las fiestas cristianas y para ganar al paganismo y cristianismo, los unió rápidamente en la idolatría, en esto como en muchas otras cosas, a darse un apretón de manos. Así que de la misma forma, en el tiempo del fin, se van a unir en puntos comunes de doctrina y entonces se dejará ver una apostasía general de la palabra de Dios. El versículo 15 sube un poquito de tono la agenda de esta bestia porque dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia pudiese hablar y hacer matar a todo el que no la adorase. Pregunto, ¿no es esto claramente lo mismo que sucedió en la Edad Media? Que si alguien no creía lo que los católicos, lo que el papado decía, tenía que ser muerto en la hoguera, tenía que ser muerto decapitado. Pues aquí lo dice de nueva cuenta la Biblia en el versículo 15,
esta coalición maligna de la bestia que sube de la tierra, que son los Estados Unidos de Norteamérica, con el papado, y hacen que todo mundo adore a este ecumenismo, a esta unión falsa de Estado e Iglesia, y el que no lo quiere hacer, entonces tendrá que morir. Este último texto parece algo muy extremo y parece algo que simplemente en el mundo moderno no podría ser. Pero te invito a considerar lo siguiente. Si todo lo que hemos visto hasta este momento en la profecía bíblica se ha cumplido, ¿qué te hace pensar que esto también no se cumplirá? Este video no tiene el objeto de infundir miedo en las personas o de infundir desconfianza o que simplemente comenzamos a entrar en debates que posiblemente no nos van a llevar a ningún lugar. Este video tiene como objeto hacernos despertar porque definitivamente estamos viviendo los últimos momentos de la historia de este mundo. Y querido hermano, querido amigo que me escuchas, que me ves ahí desde la comodidad de tu casa, el estudio de las Sagradas Escrituras será lo único que nos va a ayudar a discernir lo correcto de lo incorrecto en el tiempo del fin. Si tú y yo comenzamos a estudiar hoy la palabra de Dios e invertimos tiempo en profundizar en ella, seguramente llegaremos a una interpretación sólida de ella y entenderemos qué es exactamente lo que Cristo quiere que nosotros hagamos en el tiempo del fin. Quisiera invitarte a que terminemos entonando las estrofas del himno número 501 para adorar a nuestro Dios. Mi vida al servicio de Dios es el lema que vibra en mi ser. Al lado de Cristo persisto en vivir y así muy feliz siempre estar. Andando, sonriendo, sirviendo, cantando al cielo yo voy, pues quiero sentir el placer de vivir por Jesús. Después de haber entonado este hermoso himno, vamos a terminar con una oración. Oh Padre Celestial, al estudiar este tema tan impactante, queremos agradecerte por tus bendiciones. Por favor, ayúdanos para que al ir a tu palabra, al estudiarla, podamos tener una idea clara de lo que tú quieres para nosotros en el tiempo del fin. Bendícenos, oh Dios, te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.